Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. En el mundo existen cosas con las que no deberíamos inmiscuirnos debido a su peligrosidad por el alto gama que conlleva con el oscuro. Tratar de saber de alguien que ya no está con nosotros o simplemente para que nos predigan nuestro futuro por medio de ellas, eso puede ser peligroso. Todo eso nos puede conllevar a cosas inimaginables venidas de otras dimensiones, incluso del mismo Averno. Al hacerlo se pueden abrir portales o puentes por donde seres, entes o demonios no deseados las toman como una invitación para invadir nuestro entorno, una invitación a entrar a tu hogar para causar un terror indescriptible, jugar la ouija, hacer sesiones espiritistas tratando de comunicarse con los muertos, el tarot, las invocaciones, conjuros entre otras, pueden ser de las más utilizadas para comunicarse con almas en pena, los muertos y otros seres mucho más terroríficos y malignos. Por ello, al utilizarlas pueden crear energías negativas. Les voy a contar algo real, muy aterrador que me sucedió junto con otras amigas que vivían en donde mismo que yo. Fue tan escalofriante que aún se eriza mi piel al recordarlo. Sucedió hace varios años, 35 para ser exacta. En ese entonces yo trabajaba en una Pizza Hut. En la casa donde rentaba vivíamos 3 muchachas más y yo. Una de ellas tenía 3 hijas, yo tenía 2, un varoncito que era el mayorcito, en ese momento tenía 3 años, y una niña de apenas 2 meses de nacida. Cabe mencionar que mi compañera andaba con un muchacho en el mismo trabajo. Tenían tiempo de ser novios, pero uno de esos días lo dejó por otro, y no sé por qué o para qué, pero ella iba con mucha frecuencia a que le leyeran las cartas. Mi turno de trabajo era en la tarde-noche, entraba a mediodía y salía ya cuando cerraban el local, que era ya de noche. Un día cuando iba para la casa, el exnovio de mi amiga me pidió ir conmigo. Quería recoger algunas cosas que tenía y no quería pedírselos a ella para no hablarle, y le dije que sí. Él solo llegó, tomó sus cosas y se fue. Como dije antes, en la casa vivíamos también otras 2 amigas de mi compañera y todas dormíamos en el mismo cuarto, debido a que no era grande el lugar y nos dividíamos los gastos. Era una manera de salir adelante entre todas por el poco sueldo que teníamos. Sus 3 pequeñas hijas y mis 2 bebés dormían juntos en camas divididas en la otra habitación. Bueno, cuando el exnovio de mi compañera se fue, un momento después apagamos las luces y todas nos acostamos a dormir. Al rato empezaron a tocar la puerta. Los toquidos eran muy insistentes y fuertes. Pareciera que querían derribar nuestra puerta. Ya era como la 1 de la madrugada y por ello me abstuve de abrir, aunque de momento llegué a pensar que era el muchacho que apenas se había ido, ni así pensé hacerlo. Una de las otras muchachas que vivía en la casa aún estaba despierta y me preguntó que quién estaba tocando a esas horas. Yo le dije que no sabía, que ya tenían rato tocando pero no decían quién era. Entonces ella empezó a preguntar que quién tocaba. Lo hizo por varias veces, pero como no contestaban y tampoco dejaban de tocar, les gritó groserías. En ese momento se empezaron a escuchar risas del otro lado de la puerta, pero no era una risa normal, ya que se escuchaba muy escalofriante, maligna y tenebrosa. Al escuchar las risas sentí que no podía moverme, no sabía qué o quién era, pero me habían paralizado. Luego mi amiga asustada dijo en ese momento: «¡Es el diablo!», y le contestaron: Sí, soy yo. pero para eso ya se escuchaba dentro de la casa en la sala. Se reía y al mismo tiempo apagaba y encendía el equipo de sonido. Era tan aterrador. Así nos tuvo por varias horas. Caminaba por las paredes y las arañaba. De pronto lo oímos en el baño haciendo mucho ruido, al golpearlo riéndose y a la vez diciendo cosas que no entendíamos. Luego de repente escuchamos que algo cayó del techo a la cama de las 2 hijas de mi compañera. Aunque en esos momentos mi pequeño hijo estaba conmigo, sentí terror porque mi hija recién nacida estaba ahí. Ellas comenzaron a gritar desesperadas pidiendo ayuda. Decían que se lo quitaran de encima, pero nosotras no podíamos movernos. Mi pequeño hijo me dijo: Mami, yo puedo prender las luces. Le dije que sí lo hiciera. Él era un niño muy inteligente, valiente, y fue prendiendo las luces de la sala hasta llegar al cuarto de las niñas.
Al alumbrarse la casa aquello se fue y todo terminó. Pude levantarme, corrí pronto por mi bebé, pero cuando entramos en el cuarto, las chiquillas estaban arañadas de los brazos y la espalda. Gracias a Dios a mi niña no la habían tocado. Fue extraño, pero mi compañera, quien iba a que le leyeran las cartas, no escuchó nada. Ella dormía tranquila como si no hubiese ocurrido nada. Pasaron muchos días y los arañazos no se les curaban. Al contrario, cada vez estaban peor. Las llevé a la iglesia del barrio, en la que el sacerdote era un señor español, ya mayor. Cuando le contamos todo lo sucedido, él me explicó que debido a las prácticas de mi compañera, ella había sido el puente para que ese demonio llegara a nuestro hogar. Ellos solo esperan una oportunidad para poder entrar. Bendijo agua y les echó en las heridas de las niñas. Con asombro miré cómo empezaron a echar humo. Luego hizo una oración y las bautizó. Antes de que nos fuéramos, indicó que las curáramos durante 15 días con el agua bendita, y así lo hicimos. Fue algo increíble, pero en poco tiempo sanaron completamente los arañazos. Hoy día, después de muchos años, le cuento este suceso tan macabro que vivía mi hijo. Ahora es un hombre adulto y le digo que fue como el héroe del suceso. No lo recuerda, solo tenía 3 añitos, pero veo que se impresiona mucho. Estas cosas nunca se olvidan, aunque pase mucho tiempo, ya que son experiencias poco comunes y muy espeluznantes. A mis hijos aquel ente no pudo tocarlos porque el padre me dijo que como estaban bautizados eso los había salvado. Regresando al principio, hay cosas que ellos pueden usar como portales para entrar a los hogares, y en este caso lo utilizaron con mi compañera porque mucho iba a que le leyeran las cartas. Eso lo atrajo, permitiéndole entrar por ella misma. Por eso no escuchó nada cuando estaba dormida. En la vida parece que no, pero todo fluye por nuestros actos, mucho más lo malo, las malas rachas, enfermedades, escasez y todo lo que conlleva a la mala suerte es porque pudo ser enviado por alguien en algún mal de brujería. Y es raro, ya que aunque lo estemos viviendo en una situación extrema, en ocasiones no lo relacionamos con eso. Sin embargo, todo tiene su que ver, porque dicho mal, dependiendo por quién fue enviado, tendrá un gran poder. También están las maldiciones de una madre hacia un hijo. Si lo hace de corazón, el hijo maldecido vivirá por siempre salado, rodeado de cosas malas, debido a que la maldición de una madre es de lo más poderosa y tiene un alcance indefinido. Difícilmente se podrá deshacer de una maldición como esa, ya que una madre lo hace con todo su ser y ésta de alguna manera se alía con la fuerza divina. Les voy a narrar algo que me sucedió sobre estos temas para que se den cuenta por qué lo digo. Puede que les parezca algo increíble, sin embargo les aseguro que fue real. Todo esto sucedió en 1978, por acá en el estado de Puebla. Cuando anduve de novia con el que hoy es mi esposo, todo iba de maravilla, pero un día mi madre encontró a unas mujeres. Aquellas personas le preguntaron que si ya me había casado. Mi madre les contestó que no, y a qué se debía la pregunta. Ellas le dijeron que porque mi novio tenía un hijo con una de sus sobrinas. No sabíamos si era verdad, pero mi madre al saber eso le molestó mucho, y pues ahí empezó mi calvario. En mi casa ya empezaron a ver mal a mi novio, y no solo a él, también a mí. Se molestaban porque seguía con él. Entonces yo también un tanto molesta le pregunté que si era verdad lo que habían dicho esas mujeres, si tenía un hijo con esa persona llamada Silvia. Cabe mencionar que ellas son de Oaxaca. Mi novio me respondió que no, sí había sido su novia, pero hasta ahí, porque hijos no tenía con ella. Dijo que era una calumnia de ellas para separarnos, por coraje al haber dejado a su sobrina. Pasó el tiempo, un día me las encontré y burlescas me dijeron: nunca serás feliz, de eso nos encargaremos nosotras. Dicho eso se fueron riéndose. Así quedó. Esa vez yo no hice caso y seguí con él. Teníamos planes para casarnos, por eso fue que mi novio se fue a trabajar a los Estados Unidos para tener dinero, porque pensábamos casarnos, pero uno pone y Dios dispone. Pasó el tiempo, juntó dinero y se los envió a sus familiares, solo que se tuvo que regresar porque su mamá enfermó de gravedad. Cuando llegó a los días murió su madre. Él les preguntó por el dinero que les había enviado, pero le dijeron que se lo gastaron,
aún así quiso casarse conmigo. Cuando fueron a pedirme el matrimonio, mi madre los corrió. Al ver esto, él me dijo: vámonos, nada ni nadie va a impedir que estemos juntos. Y nos fuimos. No obstante, mi madre me maldijo. Su coraje era tanto que ya no me volvió a recibir en la casa. Las amenazas de las mujeres estaban dando frutos. ¿Quién sabe qué nos estaban haciendo para ocasionarme todo ese mal? Después me embaracé y cuando llegó el alumbramiento mi hija no podía nacer normal. Algo la retenía. Eso era extraño. La tuvieron que sacar con forceps. Mi mamá se dio cuenta de todo y en vez de ir para vernos cómo estábamos, dijo: ojalá se la cargue la chingada con todo y su hija. Otra maldición más enviada por mi madre. Era increíble, pero no se le concedió porque mi niña y yo sobrevivimos. Nació, la bauticé y no quiso ir ni a conocerla. La verdad, todo eso me dolía hasta el alma. Aún así la perdoné. Pasó el tiempo y mi hija, al cumplir 11 años, murió en un trágico accidente. A mí me pareció un tanto extraña su muerte. Tenía mis dudas sobre su accidente y me horroricé al descubrir la verdad. Aquellas mujeres querían ver muerto a mi esposo. Le hicieron brujería, pero mi hija murió por su padre. A él lo enterraron con un muerto. Los entierros son de las brujerías más letales y efectivas. Es muy difícil que se salven si no se descubre a tiempo. Él ya estaba listo para morir, pero mi hija era un ser blanco y dio su vida por la de su padre. La maldición de mi mamá se estaba llevando a cabo junto con las amenazas de las mujeres. Eran dos enemigos muy poderosos para nosotros. Al contarles esto me hace recordarla y el dolor es muy latente. Pareciera como si lo estuviera viviendo de nuevo. Me duele tanto porque siempre me la trataron muy mal. Todos le decían cosas feas, pero más mi mamá. Le decía: hey Eli, eres el diablo. Y siempre me la señalaba para todo, mientras que a los demás nietos les daba lo mejor y a mi niña las sobras, siendo que en mi hija no cabían los malos tratos, porque ella era inocente de todo. Quizás por eso tenía su mirada siempre muy triste. Ayudaba en todo lo que podía, ya que se desarrolló muy pronto. Era muy alta, medía 1,65 m a sus 11 años, con un cuerpo de adolescente y muy bonita. Siempre recuerdo esto como algo celestial, porque cuando la enterré miré al cielo y dirán que me imaginé todo esto, pero yo sé que fue real, porque salieron muchas palomas blancas y como una luz en el cielo que bajaba. Quizás estaba despidiendo mi angelito. Con el tiempo descubrí otra cosa que me dolió mucho también, del por qué mi madre nunca nos quiso. Yo no era su hija, me recogió de una aventura de mi padre, me parecía tanto a él y descargó su odio y rencor con nosotros. Eso me podía tanto, ya que yo la cuidé mejor que ninguno de sus propios hijos y la amé como a mi madre, a pesar de sus malos tratos. Sin embargo, faltaba algo más. Cuando estaba muriendo, me dijo: te voy a dejar tu regalo de cumpleaños, será algo que nunca lo olvidarás. No sé cómo supo que iba a dejar de existir ese día, pero ella murió un 25 de diciembre y la enterré el 26 de diciembre, el mero día de mi cumpleaños. Ese fue su regalo prometido. Hasta con eso quiso fastidiarme y lo logró. Lo más triste, que murió mi padre y nunca me dijo quién fue mi verdadera madre. Todo esto que viví me hace saber que el mundo está habitado por la maldad. La brujería existe y mucha de ella es mortal. También me di cuenta que aunque no era su hija de sangre, aún así me afectó su maldición. Tal vez porque ella me crió desde que nací y nuestra esencia estaba vinculada entre sí. En el ámbito de lo paranormal, los animales no están exentos de experimentar extrañas anomalías. Si no todos, la mayoría sabemos que los perros y gatos perciben cosas que nosotros no. Debido a la fuerte sensibilidad que tienen, su sexto sentido es de otro nivel. También algunos creen y aseguran que si les quitan sus lagañas y se las ponen en los ojos, es muy posible que vean lo que ellos ven. Por eso es muy recomendable que no lo hagan. Podrían presenciar cosas espeluznantes. Cuando el ladrido de un perro en las noches se torna insistente, sería porque está viendo algo que ya no pertenece a este mundo. Las almas en pena
Entidades negativas es lo que pone nerviosos a los caninos y por ello su agresividad. Les voy a contar esto que sucedió sobre este tema. No lo viví personalmente, pero escuché que le sucedió a una señora y por lo que contó fue algo muy aterrador. Esto pasó en un pueblo del Estado de México cuando yo tenía apenas 14 años. En esa ocasión, una amiga de mi tía estaba platicando con ella y yo escuché que le decía: "Ya te digo, amiga, jamás se te ocurra quitarle las lagañas a un perro y ponértelas en los ojos, porque dicen que ellos ven cosas que nosotros no y que es de lo más espeluznante. Te lo digo porque una vecina me dijo que una noche sus perros no dejaban de ladrar, lo hacían desesperadamente, pero que ladraban mirando hacia un solo punto del lado de la barda que daba a su jardín. Estaban ladre y ladre y sin parar. Ella, molesta pensando que le ladraban a algún gato, se asomó por la ventana para regañarlos, pero por más que les decía que se callaran, no la obedecían, ni siquiera le hacían caso. Al contrario, seguían ladrando más. Entonces dijo que por curiosidad salió la señora y le quitó las lagañas a uno de sus perros, poniéndoselas en un costado de sus ojos, frotándolas con un suave masaje. Entró a su casa, pero los perros no se callaban y se asomó de nuevo por la ventana. Asustada me dijo que lo que vio fue traumático, horrible, pues dijo que vio al diablo parado en una esquina por la barda de su jardín. Uno de los perros más pequeños seguía ladre y ladre, mientras que al que le había quitado las lagañas se estaba muriendo, y no entendía por qué, si no era atacado por nadie. Ella le dijo que cerró la cortina de la ventana y se fue caminando rápido hacia su recámara. Sacó su rosario, una Biblia y empezó a rezar muy nerviosa. El suceso la había asustado mucho. Por el mismo miedo que sentía le ganó el llanto. No obstante, llorando seguía rezando hasta que su perro dejó de ladrar. Al día siguiente esta señora enterró a su perro, pero también ella se empezó a sentir mal y no sabía por qué. Su amiga le dijo a mi tía que ella la iba a visitar seguido a su casa, pero que en menos de una semana de haberse puesto las lagañas del perro, su vecina falleció. Sin embargo, antes de morir la señora suponía que desde que se las puso el diablo se la quería llevar, ya que se le aparecía muy seguido. Ella fue quien le dijo que jamás se le ocurriera quitarle las lagañas a un perro para ver lo que ellos veían, porque se arrepentiría de hacerlo. Se veía asustada cuando le decía que hasta miedo le daba asomarse cuando escuchaba ladrar los perros en la calle. Te lo digo por experiencia propia, le dijo la señora. Ya nada más pensaba si era ese ser deambulando por su casa a quien los perros le ladraban tanto. Eso fue lo que su amiga le contó a mi tía sobre su vecina y las lagañas de los perros, y mientras lo hacía se miraba muy seria, como si estuviera asustada o presintiera su muerte, porque se lo había contado antes de morir. Lo último que le dijo fue que cuando vio al diablo tenía cuernos, una pata de caballo y otra de cabra, vestido de negro, y que solo se le quedaba viendo. Esto último le hizo sentir escalofríos a la amiga de mi tía, quien a los días tuvo una muerte por demás aterradora. La historia está basada en un hecho real, ahora depende de lo que ustedes crean. Una bruja pájaro se quería llevar a mi hija. La historia que a continuación cuento es real, una vivencia algo extraña. En un principio no le vi nada sobrenatural, sin embargo, analizando el evento me di cuenta que sí fue para sentir miedo. Esto pasó en Michoacán, lugar el que se dice es tierra de brujas. Voy a contarla como recuerdo que pasó y no tiene mucho que sucedió. En ese entonces en la casa vivíamos 3 familias, una prima que recién había tenido una bebé, un tío con sus hijos y yo también con los míos. Siempre le decíamos a la prima que le pusiera protección a la niña, ya que cosas malignas andaban en las noches, sobre todo brujas, entes muy mencionados en nuestra comunidad, entidades malvadas y cosas así. En lo personal yo no he sido de creer en todo eso, pero sí me llama la atención este tipo de cosas. No creo, pero tampoco descarto la posibilidad que sí existan entidades de otros planos o dimensiones. Pues bien, en una ocasión que nos acostamos con la idea de que no pasaría nada, debido a que habíamos puesto las protecciones como decían, unas tijeras abiertas en forma de cruz, un espejo, agua bendita y cosas así. Entonces por la noche ya de madrugada, serían como las 2 por decir una hora aproximada,
De repente empezamos a escuchar que aventaban piedras en el techo de la casa, pero eran rocas grandes, como un bloc, porque sonaba fuerte el golpe. Para ese entonces la bebé estaba recién nacida, todavía tomaba el pecho de su mamá. En esa ocasión nos espantamos, algunos salimos del cuarto a ver qué era, pero pues no había nada. Por un momento pensamos que era el portón de afuera que se había caído, sin embargo no vimos a nadie y el portón estaba en su lugar. Con la duda nos fuimos todos a dormir, pero solo nos acostamos porque no se podía dormir. Los ruidos continuaron toda la noche. Se escuchaban pájaros enormes volando y que chistaban como los humanos. Al día siguiente nos pusimos a comentar eso en la hora del almuerzo. Todos coincidimos que los ruidos que se escucharon en la noche no eran normales, podrían ser brujas. Entonces le dijimos a la mamá del bebé que debía bautizarlo. Cuando esas entidades aparecen es porque olieron la sangre de un recién nacido, por eso andan rondando la casa. Ella solamente nos escuchaba sin decir nada, parecía no darle importancia a lo que ella misma había vivido horas antes tan escalofriante. Así pasó todo el día hasta que llegó la noche y de nuevo nos fuimos a dormir. Estaba tan cansada y desvelada por el suceso anterior que me dormí casi de inmediato. Entonces empecé a soñar que al estar durmiendo se metía una persona pequeña. Iba toda tapada con una capucha y estaba jorobada. Se veía muy encorvada. Entró caminando. Su figura era demasiado extraña, bajita, y entre la capucha se veía un rostro de anciana. Al ver esto en el mismo sueño me asusté y desperté casi al instante, muy agitada. Dije entre mí, tranquila, solo fue un mal sueño. No niego que sí me espanté, la pesadilla fue algo muy tétrica. Aunque no soy de creer, tampoco de soñar cosas así, sentí mucho miedo. Después se lo comenté a mi prima, le dije a detalles lo que había soñado, diciéndole que debía protegerla, principalmente que no se durmiera para que la cuidara en las noches porque no estaba bautizada. Se llegó otra noche y ya en la madrugada mi prima, contrario a lo que le dije, se quedó dormida. Dice que de repente se medio levantó espantada. Alguien había aventado su puerta y los ruidos la despertaron por unos momentos. Sin embargo, algo no la dejaba despertar del todo. Ella dice que fue un suceso increíble. Entre sueños se escuchó el llanto de la niña. Su cama está volteada hacia la puerta, o sea, los pies dan a la salida. Cuenta que hacía lo posible por despertar, pero no podía. Una cosa extraña no la dejaba. No obstante, el llanto de la niña le dio fuerzas y la hizo reaccionar. Al despertar, vio que su bebé estaba tirada cerca de la puerta. Lo raro, que es una distancia como de 2 metros de la cama de ella a la puerta. Una distancia grande para una bebé recién nacida que no brinca, no se mueve, tampoco gatea ni camina. ¿Cómo pudo haber llegado envuelta en su cobija hasta allá ella solita? Dice que cuando reaccionó por el llanto de su niña, se levantó en chinga para abrazarla, pero estaba tirada cerca de la puerta. Sin embargo, no había nada, ni rastros de nadie, solamente la ventana abierta. Levantó a su bebé del piso asomándose por la ventana. Entonces dice que vio un enorme pájaro irse volando, emitiendo unos horrendos graznidos. No es 100% confirmado, pero estamos seguras que son brujas convertidas en pájaros las que acechan estos lugares. Hasta la fecha se escuchan ruidos y golpes en la casa, pero yo llegaba tan cansada del trabajo que ni los tomaba en cuenta. La niña ahorita tiene casi 1 año. Sé que dirán que es el colmo, pero ni por lo que vivió mi prima ha querido bautizarla. Por otro lado, el sueño que tuve con aquel ser jorobado lo relaciono con lo sucedido. Pienso que era un aviso, que mi sobrinita estaba en peligro, y aunque le avisé a mi prima no ha hecho caso. Hoy día ya vivo sola con mis hijos en otra casa, y aunque se siguen escuchando ruidos allá, ella sigue viviendo allí. No le da temor a que regrese la bruja.